Me pareció mejor así que pudiera yo estar cerquita, mirarle la cara, ustedes me pudieran mirar a mí, pero le voy a pedir colaboración, que traten de no conversar de ninguna otra cosa, de no distraerse, de no hacerse ceñitas, aunque estamos de frente y nos miramos. ¿Ok? Señor, gracias por tu amor y tu misericordia, porque tú miras la miseria de nuestros corazones y eres movido a compasión. Y quieres que de la misma manera que tienes misericordia de nosotros, tengamos así misericordia de otros. Te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Y te pedimos que tú te glorifiques a través de tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú exaltes tu palabra y tu nombre. Mira lo que dices allí, que tú sanas a los quebrantados de corazón y vendas todas sus heridas. Y pedimos, Señor, que este tiempo en el que vamos a compartir aquellos que tengan algún quebranto en el corazón, el Espíritu Santo, cuya presencia solamente admitimos en esta tarde, nos esté hablando y nos esté recordando todas las cosas. En el nombre de Jesús. Bueno, yo les decía que les iba a compartir un tema, que es un tema que acostumbro a tratar dentro de la consejería. Exploro generalmente 7 áreas, porque cuando ustedes dirán, bueno, ¿por qué? Cuando nosotros venimos al Señor, muchos de nosotros vienen como un saco roto y con pesadas cargas. Anoche en casa del pastor, la hija hizo una prueba, un experimento con nosotros y nos ató unos pesos a las piernas. Y después nos dijo, ¿cómo se llama eso? Sí. Y entonces ella dijo, bueno, ahora prueben a caminar. Y fue parecía que estábamos en la luna, que en un lugar así muy pesado era caminar. Y después el pastor dijo un versículo, y hoy en la mañana el Señor me lo recordaba cuando yo meditaba en el tema, que él dijo, está en Hebreos, despojémonos de todo peso, porque es verdad que es un peso. Y cuando venimos al Señor muchas veces tenemos pesos que traemos de la vida anterior, traemos pesos de la niñez, traemos pesos de nuestros hogares, traemos pesos generalmente de situaciones de rechazo del pasado. Yo sé que aquí hay algunos niñitos, jovencitas, que a lo mejor muy niñitos como ustedes, que a lo mejor se aburren un poquito. Y yo les voy a pedir que tengan compasión de nosotros, nos soporten un poquito, pero porque es importante que yo pueda hacer esto de una manera lo más dinámica posible y que ustedes no sean tan atiborrados de información, pero que a la vez lo que se les comparta les pueda ayudar. Y a veces, ya sea por los padres que hemos tenido, nos hacemos de nosotros mismos un concepto muy equivocado por las cosas que nos han pasado en la vida. Y llegamos al Señor y nos cuesta trabajo avanzar, nos cuesta trabajo creer las promesas del Señor, creer sobre todo que somos una nueva criatura en el Señor. Lo decimos, pero no lo creemos muchas veces. ¿Por qué no lo creemos muchas veces? Porque el enemigo quiere que nos identifiquemos con las cosas del pasado, que nos identifiquemos con los fracasos, con los dolores, con los rechazos. Entonces, allí, por ejemplo, vemos
en el libro de Hebreos, en la carta a los Hebreos, capítulo 6, yo no los voy a saturar de mucho, yo voy a usar la palabra así, parafrasearla, pero por ejemplo, este pasaje de Hebreos 6, si lo quieren ver, lo pueden ver, pero yo empiezo a leer. El que se quedó detrás, oiga. El que se quedó atrasadito, oiga. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, los rudimentos de las cosas más elementales, lo que es los rudimentos es algo esencial, elemental. Dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Si vemos ese versículo solamente, lo que hemos leído hasta ahora, vemos que dentro de los rudimentos de la doctrina de Cristo, eso que es elemental, viene el arrepentimiento de obras muertas. Entonces el ministerio en la consejería, normalmente a lo que me dedico es a guiar a personas a través del arrepentimiento de obras muertas de una manera práctica, para que la persona no se quede ahí atascada pensando todo el tiempo en lo que hizo, en lo que le hicieron. Emocionalmente a veces estamos tan atorados que no podemos avanzar porque nuestro pasado sigue estorbando nuestro presente, y si no resolvemos esos conflictos, aún van a determinar nuestro futuro. Y antes de decirles de qué yo les voy a hablar, o le podría decir, pero no haría, o sea, lo que yo le dije al pastor que yo les iba a hablar hoy, le voy a dar otro nombre. No voy a usar el nombre que usé cuando hablé con él. Y les quiero hablar acerca de cómo resolver los conflictos que están relacionados con las heridas emocionales. Heridas que tienen que ver con el pasado, pero aún puede ser en el presente. Puede ser no solo que en el pasado te hayan herido, puede ser que aún en el presente te estén causando dolor. ¿Y cómo despojarse del dolor? En esta semana hablaba con una persona y me decía, yo no quiero vivir atada a mi pasado. Yo no quiero vivir con ese dolor, yo quiero despojarme del dolor. Y eso es muy bueno porque eso es despojarse de un peso. Y mientras no nos despojemos, nosotros no podemos creer lo que dice la Escritura, o sea, apropiárnoslos de verdaderamente sentirnos que somos algo muy especial para Dios. Ahí en la palabra vemos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 18, un caso. En el capítulo 18 de Mateo vemos un caso de unos deudores. 18:23. Dice, por lo cual el reino de los cielos, abran los oídos, es lo que tiene, lo más importante es que ustedes pongan toda su intención, abran los oídos. Si alguno se queda atrás, yo voy a leer bien despacito. Por lo cual
el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer y hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Y viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Cuando yo era recién convertida, tenía poco tiempo en el Señor, yo siempre pensaba que ser echado a los verdugos era que si no perdonábamos, perdíamos la salvación y nos echaban en el infierno. Hay muchos cristianos que piensan erradamente así. Cuando nosotros leemos la Escritura no se puede contradecir. Tiene un hilo de pensamiento desde Génesis hasta Apocalipsis. Y si nosotros encontramos una contradicción, entonces significa que nosotros no hemos entendido el sentido del pasaje. Y ese pasaje no habla ahí de ser echado en el infierno. El pasaje lo que está hablando, que si nosotros no perdonamos, el Señor dice que nos deja a merced de los verdugos. Y para comprender un poco el sentido, tenemos que ver qué cosa era un verdugo. Hoy en día no hay verdugos en las cárceles, digo que yo sepa, por lo menos en los países democráticos, no se estila eso. Pero en la antigüedad habían unas personas cuyo trabajo era ese, y ellos, por un motivo de seguridad, usaban una capucha para no ser reconocidos, porque era muy peligroso si alguien sabía que aquel era un verdugo, podían vengarse y podían matarlo. Entonces el verdugo te podía torturar, te podía hacer todo lo que tú quisieras y tú no lo podías reconocer. ¿Cuántas personas tienen una artritis, una úlcera, un cáncer, enfermedades raras? Y no estoy diciendo con eso que todas las enfermedades son resultado de eso, pero muchas personas tienen verdugos que les atormentan y no pueden reconocer quiénes son. ¿Por qué? O sea, ven solamente el resultado, los síntomas, que tienen una enfermedad, que están padeciendo algo. Los verdugos no podían ser reconocidos. Lo que está diciendo el Señor aquí en el pasaje es que si nosotros no perdonamos, Él nos deja a merced de ciertos verdugos que no en el infierno, aquí mismo en la tierra, nos van a estar torturando. Entonces, pueden salir en forma de una enfermedad, puede salir en forma de una costumbre que no puedo controlar. Por ejemplo, ¿cuántos niñitos han visto a su padre borracho que llega a casa enojado, golpea a la esposa,
le grita, le da una patada al perro. El niño, desde que el padre entra por la puerta borracho, está todo asustado. Y ese niño dice en su corazón, yo odio a mi papá, lo odio. Y cuando crece, hace lo mismo. Hay un verdugo, pero él no quiere ser así, pero es una especie de tortura. Hay un verdugo que lo está controlando y no lo va a dejar ir hasta que la persona realmente no haga lo que tiene que hacer para despojarse de él, que yo quiero entrar un poquito más en detalle acerca de eso. Si yo le digo a los cristianos, todos los que están aquí son cristianos, ¿no? Si yo le digo a los cristianos que si tenemos que perdonar, todos van a decir que sí. Y si yo le digo a los cristianos, en todas las iglesias, todos los cristianos sabemos por la Escritura que tenemos que perdonar, que debemos perdonar. Pero el problema radica en que no siempre sabemos qué cosa es perdonar. Si yo preguntara qué cosa es perdonar, aquí esta tarde, si hay alguien que voluntariamente quiere decir qué cosa entiende que es perdonar. Rapidito, no sin darme una disertación. ¿Qué entienden ustedes por perdonar? Una persona que te está haciendo daño, por lo menos calumniándote, maltratándote, entonces tú no tienes que tener este resentimiento ni rencor con ella. Si ella te está maltratando, tú lo primero que tienes que decirle es que Dios te ama y perdonarla. ¿Alguien que quiera agregar algo? Sinónimos de perdonar. Vaya, sinónimo. ¿Tú levantabas la mano? Sinónimo de perdonar. Olvidar. Olvidar el daño causado. Así que pónganse guapos. El término de perdonar va mucho más que olvidar. Además, yo diría que no se puede olvidar el daño que te han hecho. Permíteme que se va, digamos, a la segunda parte, que es aquí el subconsciente, queda almacenado. Lo único que el verdadero perdón no vuelve a referir los hechos, ni tampoco los vuelve a recordar a la persona. Yo entiendo que es eso, pero olvidar yo creo que no, es imposible, no sé. Pero yo he tenido discusiones, o sea, discusiones no de pleito, ¿no? Yo digo, discutir un asunto con algunos cristianos que me dicen, bueno, pero Dios dice, no me acordaré más de tus pecados. Dios. Y hay hermanos que me han dicho, bueno, pero Dios olvida. Y si Dios olvida, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Pero ahora yo les voy a hacer otra pregunta un poco más atrevida. ¿Ustedes creen que Dios olvida? ¿Que Él ahora ya se olvidó y no se puede acordar? ¿Le dio amnesia y se olvidó de lo que nosotros hicimos? Porque hay un atributo de Dios que dice que Dios es omnisciente. Si es omnisciente, ¿qué significa omnisciente? ¿Sabes qué significa omnisciente? Omnisciente, que lo sabe todo. Lo sabe todo. Si Dios olvidara, como nosotros creemos a veces que Él olvida, que se olvida del hecho, entonces dejaría de ser omnisciente. Porque alguien que es omnisciente lo sabe todo, lo pasado, lo presente, lo futuro. De hecho, en el futuro,
se nos premiará en conformidad a todo lo que se haya hecho, sea bueno o malo, dice la Biblia. Dios no olvida porque tiene esa capacidad de saberlo todo. Pero cuando la Biblia dice que Él olvida, que no se acordará más de nuestros pecados, significa que nunca más lo va a tener en cuenta, que fue precisamente lo que dio el pastor. Nunca más te lo va a sacar en cara. Pero no quiere decir que no recuerda, porque en ocasiones Israel pecó en el Antiguo Testamento, después se arrepintió y en una futura conversación de Dios con Israel le dice: acuérdate cuando te saqué de la tierra de Egipto, acuérdate cuánto se rebelaron contra mí en el desierto, pero clamaron a mí y yo los perdoné. O sea, vez tras vez, Dios sí se acuerda. Pero el hecho es que si nosotros nos arrepentimos, Dios no nos está sacando en cara y para colmo nosotros sabemos que hemos nacido después de la cruz, que Jesucristo tomó todos nuestros pecados, una vez y para siempre. Por lo tanto, Dios ya no está airado, porque descargó toda la ira sobre su Hijo. Y por lo tanto, Dios no está diciendo tienes que pagarme porque tú todavía te acuerdas de aquello que hiciste. No. Entonces, cuando Él dice que yo quiero primero decir que las personas que tratan de olvidar lo sucedido encuentran muy difícil poder olvidar, porque no pueden, tendría que darle amnesia o tendría que ocurrirle lo que les ha ocurrido a ciertas personas para poder sobrevivir. Hay personas que han sido sometidas, por ejemplo, a los abusos rituales satánicos. En los abusos rituales satánicos tienen por costumbre, son reuniones muy privadas, a veces se hacen en lugares muy secretos y allí se torturan víctimas, también se hacen violaciones en colectivo, donde cada uno escogen a una víctima para ofrecérsela a Satanás y entonces todos los que están presentes uno a uno van violando a la víctima. Y en muchas ocasiones esas personas quedan tan dañadas porque cuando empiezan a llorar, le dicen, cogen un bebito pequeñito y lo matan y después le dicen, si lloras otra vez volvemos a matar otro. Entonces no solamente que eres víctima de un abuso sexual, sino que ahora también te conviertes en cómplice, te hacen sentir como cómplice de un asesinato por tu culpa porque estabas llorando. Esas víctimas, para poder sobrevivir, deciden olvidar. Y muchas de ellas se han convertido, han llegado al Señor, y cuando ven que son seres sin emociones, aquellos que han sido sometidos al abuso ritual satánico, para sobrevivir de tanto que quieren olvidar, olvidan. Y se vuelve eso en un problema, porque cuando llegan al Señor, están allí sin emociones ni nada, y hay algún verdugo que les empieza a torturar y ellos no saben de dónde vienen. ¿Por qué? Porque no tienen recuerdos. Es un trabajo muy especial intentar ayudar a alguien que ha sido abusado en rituales satánicos, porque hay que depender mucho del Espíritu Santo, que sea el Espíritu Santo quien muestre por qué esa persona tiene cierto verdugo en su vida. Entonces, de hecho, yo he comprobado que las personas que he tratado de guiar hacia el perdón en los tiempos de consejería, aquellas que han enterrado sus emociones, que han enterrado algunos recuerdos,
como un mecanismo para sobrevivir a tanto dolor, son las que más difíciles resulta ayudarlas. Y el Señor tiene que hacer ahí un trabajo para recordarle todo el dolor por el cual pasaron, como es el caso de una mujer cristiana que llegó incluso a ser esposa de un pastor, y ella fue abusada porque los padres le entregaron a los satanistas, fue violada, pero mientras la violaban, ella, antes de que la entregaran, porque estaba ella y el niñito, ella vio cómo su madre la entregaba a ella, pero protegía al varón, pero no a ella. Entonces toda esa escena tan horrible hizo que ella decidiera olvidar. Esas personas de por sí desarrollan algunas patologías que son verdugos, como por ejemplo el TPM, que son trastornos de personalidad múltiple. Algunas personas que adoptan diferentes personalidades para sobrevivir y tienen la mente como compartida. Entonces, el trabajo del consejero es ayudarle a que vuelvan, a que esa mente se integre en una sola, para que puedan escoger la verdad. Por favor, si algún término que yo estoy usando o algo, yo quiero que sea un intercambio, más de que yo los torture ahí sentados. Si ustedes quieren preguntarme algo, allí mismo me paran y me preguntan, para que no, porque quizás algunos digan, bueno, pero yo no he sido sometido a un abuso de ritual satánico, pero no importa. Nosotros los seres humanos, para sobrevivir, tratamos de hacer lo mismo, o de olvidar, o tratamos, y que no podemos olvidar, o tratamos de buscar sustitutos, algo para llenar, para no tener que enfrentarnos a tanto dolor. Por eso lo primero que yo quería decir acerca del perdón es que no es olvidar, pero a la vez ustedes me podrían decir, bueno, hermana, pero es que en la Escritura hay algunos pasajes, por ejemplo, donde el Señor dice que te olvides de lo que pasó, que Él restaura y lo hace todo nuevo. ¿No es verdad? Parece una contradicción. Que te olvides de lo que pasó. Sí, pero ese olvidar del que Dios está hablando allí no es suprimir los recuerdos. Ese olvidar es como resultado de un proceso que hace Dios dentro de nosotros para que podamos poner la mirada puesta en Él, no en lo que pasó. De hecho, todas las iglesias deberían tener ministerio de consejería, porque yo he visto eso, que antes de que una persona quede libre de su pasado, de sus tormentos, de todo lo que le ha atormentado del pasado, le cuesta mucho trabajo el discipulado. El discipulado es el ministerio que mira hacia adelante, hacia el crecimiento, dar pasos hacia adelante. La consejería, aunque se intenta también darle a la persona las herramientas para que puedan avanzar, pero se trata de resolver conflictos del pasado, conflictos que han pasado con la persona. Puede ser de tu infancia, puede ser del trato de una esposa, de un esposo, puede ser de una infidelidad, de muchas cosas que uno necesita que Dios ponga bálsamo y verdaderamente sane. Porque ¿qué ocurre cuando nos sanamos? Que quedamos atados a ese hecho y quedamos también atados a personas. Y eso lo vamos arrastrando.
y más adelante parece que eso se olvidó, pero no se olvidó. Eso más adelante, con un poquito de un catalizador, ¿saben cómo es en química? Catalizador es algo que ayuda a aumentar la velocidad en las reacciones químicas. Con un poquito de alguna situación similar que me recuerde lo que pasó, voy a estar otra vez atorada como si estuviera sucediendo lo mismo. Entonces, por ejemplo, yo estoy segura de que los que están aquí presentes, no todos tienen el mismo nivel de crecimiento, ni todos tienen los mismos intereses, yo lo sé. Quizá para algunos sea un poco fuerte lo que estoy hablando, un poco a lo mejor hasta aburrido para otros, pero sé que también va a ser de provecho para unos cuantos. Y yo quiero decirles que, por ejemplo, hay dos formas de tratar, que por lo menos que he visto, los conflictos emocionales. Unos son los que usan los grupos de apoyo. En los grupos de apoyo llegan, por ejemplo, aquellos que están sufriendo con el alcohol o que tienen otro tipo de problemas. Llegan al grupo de apoyo y empiezan a contar el problema. Cuando cuentan su problema van llorando. No, a mí yo tuve unos padres abusivos que nunca me dijeron te amo, o algunas que fueron abusadas sexualmente hasta por su propio padre, y empiezan a contar una serie de catástrofes, y eso me hizo que me refugiara en el alcohol, o otras cosas. Y cuando esa persona cuenta, los demás en el grupo lloran, la persona llora, los que están en el grupo lloran, la persona se siente un poco consolada, por eso sale de ahí un poco aliviada. Pero la próxima vez que vienen, ocurre lo mismo. Vuelven a contar historias, vuelven a llorar el dolor. O sea, esa herida siempre está ahí abierta, que nunca llega como a sanar. Pero entonces tenemos en la iglesia la otra cara. Muchas veces en la iglesia, y no es en todas las iglesias, pero en muchas iglesias, cuando una persona llega muy adolorida y habla acerca de su dolor y dice, por ejemplo, yo siento furia contra mi mamá y a veces quisiera, como me decía un joven, a veces yo quisiera ser, me veo un poco limitada porque hay algunos de menores, ¿no?, de otras edades, y a veces son cosas, pero quiero ser un poquito así porque nosotros cristianos siempre pensamos que no debemos odiar, no debemos enojarnos, no debemos sentir nada negativo hacia nadie, y entonces tapamos más bien las emociones y nos volvemos siempre gente así que, ¿cómo estás, hermana? Pues muy bien, en victoria, aleluya. Aunque cuando llegue después a la casa me siento que estoy en otro mundo, que no tengo ninguna victoria, me siento que no sirvo, que soy fea. ¿Entienden lo que les quiero decir? Una dicotomía. Y ni es bueno estar todo el tiempo llorando y hablando lo mismo y llorando sin llegar a ninguna solución, ni es tampoco bueno renunciar y esconder las emociones y mostrar y aparentar espiritualidad, porque nosotros los cristianos no debemos odiar, no debemos... Pero bueno, no entiendo por qué algunos dicen que no debemos enojarnos, porque si vemos ahí en la Biblia, se nos dice en el Nuevo Testamento, enojaos. En un español más moderno, enójense, ¿no? Es un mandamiento, ahí dice enojaos, no dice no se enojen, no es verdad que no dice eso, dice enojaos, enójense, pero no pequen, porque lo importante es qué hacemos con el enojo. Las emociones no es que sean ni buenas ni malas, están allí como una lámpara
para mostrarnos lo que pasa adentro. Por ejemplo, si ahora, Dani, tú mismo vas manejando y tu carro te empieza a hacer así, que necesitas ponerle gasolina, no se te ocurriría, ¿no? Coger un pañuelo y decir, como me molesta ver eso, déjame taparlo. No quiero enfrentarme a eso. Seguramente que si haces eso, cuando avances unos pocos metros más te vas a quedar paralizado. Eso es el aire del ventilador, me. Y si lo normal es que si el carro me indica que le falta gasolina, yo vaya a la estación más próxima, ¿no? Y lo rellene. Entonces, un poco difícil. Ok. Yo tenía, pero no veo ahora. Yo tengo un pomito por ahí, pero no, yo tengo, no sé dónde está. No sé. Aquella. No es verdad que no hacemos eso, porque ignorar un conflicto, ignorar un asunto, un problema, una necesidad, como hace el avestruz. El avestruz es un pájaro, un animal, todos saben, pero para el que no sepa, que cuando ve un peligro sale corriendo y entierra la cabeza. Igual pasa cuando hay un dolor dentro, las emociones empiezan a lanzar señales para que nosotros nos preguntemos qué pasa dentro, para que sepamos que hay algo que hay dentro. Por ejemplo, si tu esposo te abandonó, es muy difícil que no surjan ningún tipo de emociones. Si no lo quieres, entonces no te va a importar. Pero si te importa, van a surgir emociones. Y esas emociones pueden hablar a veces de una manera tan profunda, hasta de cosas que nosotros ni nos damos cuenta. Por eso no se deben pisotear. Si nosotros hacemos eso, corremos el riesgo de que perdamos el contacto con nosotros mismos. O, por ejemplo, yo he tenido en consejería jóvenes y también adultos, pero hombres y mujeres que no han podido llorar. Y me dice, y yo le pregunto, ¿te duele? Sí, pero no puedo llorar. Recuerdo un joven pintor con el que conversaba un día y me contaba cosas muy terribles y no podía llorar. Y él me dijo, no, es que no sé por qué. Algunas veces las personas, para no sufrir, deciden no darle importancia a lo que me hicieron. Por ejemplo, cuando la hermana respondía, ¿no? Y decía que no debemos dolernos, que no debemos tener resentimiento, solo decirle a la persona, una actitud muy positiva, ¿no? Que Cristo te ama y todo. Nosotros, Dios no nos hizo así, de que no nos enojemos o que no nos pongamos tristes. O sea, la primera vez que nos sucede algo, la primera reacción es enojarse o ponerse triste. Somos seres emocionales, porque como yo explicaba aquí, creo que fue a los jóvenes, en el alma están las emociones y las emociones nosotros no las podemos eliminar de nuestra alma, ni las podemos ignorar. Yo les tengo que confesar que me ha sido muy difícil, pero yo siento muchas mentes disociadas.
Y entonces se me hace a mí también difícil porque me disocio. Ya que de por sí son temas que casi siempre cuando yo comparto estos temas, o cuando se comparten temas como estos, va a haber oposición del enemigo. Primero, para que no entiendas y te vayas igual que como entraste. Y para que aquellos que realmente tengan una necesidad, pues no la pueden resolver. Eso se me hace un poco difícil. Pero decía yo entonces que perdonar no es olvidar, ni es decidir, bueno, no importa lo que me hizo la persona. No, no es eso, porque entonces somos no naturales. Y nosotros como cristianos debemos ser siempre gente genuina. Y perdonar, si no es olvidar, podríamos decir que perdonar es una crisis de la voluntad. Perdonar es una crisis de la voluntad porque nunca vamos a tener deseos de perdonar. O sea, si esperamos a perdonar a alguien porque tenemos deseo de perdonarle, nunca lo vamos a tener. Es una crisis que se produce dentro de nosotros. No quiero, pero tengo que hacerlo. ¿Y por qué es que debemos hacerlo? Me puede alguno decir, pero no ve que el daño que me hizo, y a veces pueden ser cosas bien atroces, no ve el daño que me hizo. Bueno, pero todavía eso te sigue controlando, te sigue dañando y va a dañar tu futuro si no le pones un freno. ¿Ve? Y cuando nosotros tenemos un sentido de la justicia, que decimos, eso que me hicieron no es justo, por nuestro propio sentido de justicia, que es muy diferente al sentido de justicia de Dios, nosotros queremos algún tipo de venganza. Por ejemplo, el no perdonar es un tipo de venganza. Pero el problema está en que cuando nosotros no perdonamos y creemos que nos vengamos de alguien, quien más daño sufre es uno mismo. Yo tuve la ocasión de ayudar a una señora que se llenó de tanto odio, se enfermó de los nervios, se secó y tenía tanto odio que ella decía, yo quisiera que cogieran a todas las personas del mundo, las metieran Dios hiciera un arca como el de Noé, metiera ahí a todas las personas, mandara un diluvio y que se ahogue todo el mundo. Era tanto el enojo de ella. Y cuando yo la fui a ver, fue porque ella misma dijo, ya yo no puedo más, necesito ayuda, estoy grave, no puedo seguir con este peso. Y cuando yo la fui a ver, esa señora me contó su historia, y fue que su esposo, que estaba ingresado en el hospital con cáncer, fue un poco maltratado por algunos médicos y murió. Entonces ella hizo responsable de esa muerte a todos los médicos y empezó primero con un resentimiento hacia ellos, pero después esa amargura creció y creció y creció tanto que se llenó de odio por todo. Y esa mujer decía que no era justo. Habían pasado muchos meses, los médicos esos ni se acordaban de ella posiblemente, estaban ignorantes de lo que ajenos de lo que ella estaba sintiendo. Sin embargo, ella quedó atrapada hasta tal punto de que se llegó a enfermar de los nervios, se secó y que después finalmente se liberó. Tanto que al mes era irreconocible el cambio que dio físicamente y todo. Pero yo le quiero decir que nosotros pensamos a veces que si no perdonamos a alguien nos estamos cobrando, y la persona puede que ni siquiera se entere de eso. Ahora, para perdonar de corazón,
es imposible que no reconozcamos el dolor. O sea, cuando me llega una persona y yo veo que tiene necesidad de perdonar, es un error que alguien que tenga necesidad de perdonar, nosotros le decimos, bueno, tenés que perdonar y olvidarte. Mira, haz una oración de perdón ahora. Si acostumbro en la consejería a ver si hay lágrimas en los ojos. Si las personas me cuentan su historia y no tienen lágrimas, y yo siempre le pregunto, ¿no quieres llorar? Porque yo sé que si el dolor no es tratado, hay muy poca posibilidad de que la persona pueda llegar a recibir sanidad. O sea, ese paso del perdón es un paso emocional donde la persona tiene que reconocer el dolor y qué es lo que le duele, para que después sepa qué es lo que tiene que perdonar. Porque hay cosas muy sutiles. Por ejemplo, si, como yo le ponía el caso, a algunas personas le ponía este ejemplo. Si los padres que se van del hogar, muchas veces los niños se sienten culpables cuando el padre se va del hogar y los padres se divorcian, los niños se sienten culpables. Es algo ilógico, pero nosotros decimos, bueno, ¿por qué se van a sentir culpables si ellos no fueron los que ocasionaron el problema? Pero dentro, el niño siempre siente, en la mayoría de los casos, es que yo no valgo lo suficiente como para que mi padre haya querido vivir aquí. Es que tiene que haber algo intrínsecamente malo en mí que hace que mi padre me abandone. Entonces, casi siempre el dolor que nosotros tenemos no es un dolor motivado solamente por el hecho en sí. No es tanto el hecho lo que nos duele. Lo que nos duele está escondido de una manera más profunda. ¿Cómo me hizo sentir esa persona? Me hizo sentir que yo no tengo valor. Me hizo sentir que no soy especial. Me hizo sentir que soy un cero a la izquierda. A veces no tiene ni que ser ni siquiera una palabra, un solo hecho, una mueca que yo haga con mi cara, puede transmitirte tanta falta de amor y transmitirte tanto desprecio. Y nosotros, el rechazo es como una carretera de doble vía. Nosotros a veces podemos recibir rechazo de otros, ya sea que nos quisieron rechazar o no, o podemos también sin querer rechazar a otros. Un ejemplo de rechazo. Ahora viene la hermana y me dice a mí, María, tú sabes una cosa, yo me siento muy atormentada, me siento muy triste, yo me siento deprimida, ansiosa, y yo le diga, no, pero no te puedes sentir así, tú eres una hija de Dios, tú tienes al Señor. No, tú no te puedes sentir así. Ya sutilmente la estoy rechazando, aunque esa no sea mi intención. Ella se está sintiendo rechazada porque no puede evitar sentirse así. Y si yo le digo, no te puedes sentir así, lo que le estoy transmitiendo, tú estás mal. En lugar de, vamos a ver cuál es el problema que hay o la verdad de la cual te tienes que apropiar, que es otra cosa. O, por ejemplo, si una persona me dice que está teniendo pensamientos contra Dios, la mayoría de los cristianos que luchan con pensamientos contra Dios no lo van a decir. La mayoría de las veces no lo dicen. ¿Por qué? Porque se les va a juzgar mal y se van a sentir rechazados. Una cristiana que dice, pero ¿por qué Dios tuvo que permitir que pasara eso en mi vida? ¿Por qué Dios me ha puesto a mí en esa situación? Y nosotros enseguida le decimos, no, pero
no te puedes sentir así, Dios es santo, Dios nunca peca, ¿entiendes? Ya automáticamente te empiezas a sentir rechazado, porque tú estás tratando de sacar a la luz la verdad de lo que te está pasando, y yo un poco que sin querer, no, aunque no tenga mala intención, te estoy haciendo así con el pie. Te estoy diciendo, no, tú no puedes sentir eso. Y el Señor quiere que tengamos sensibilidad y que sepamos que todos nosotros podemos tener emociones que no tienen que ser necesariamente, y muchas de esas emociones ni siquiera vienen de nosotros, vienen del maligno, es verdad. Pero a veces hay enojos solapados que están en nuestra vida por cosas que pasaron en el pasado y que están allí. Y que entonces, si una persona trata de abrirse y le decimos así, no podemos llegar a la solución, a la raíz del conflicto, ¿entienden? ¿Hay algo que quieren preguntar? Ajá, ok, pero ve con libertad. No sé qué tiempo más tenemos. ¿Puedo seguir? Ok. Porque es que son conceptos que se manejan a veces que son muy populares dentro de las iglesias, pero que no son correctos. Y que entonces les quería instruir un poco, quizás les sea un poco chocante a veces todavía, por ejemplo, ¿a quiénes se debe perdonar? ¿A quiénes se debe perdonar? Les hablé de qué cosa no es perdonar. ¿Qué cosa es perdonar? Le dije que es una crisis de la... ¿Qué no es perdonar? No es olvidar. ¿Qué es perdonar? Es una crisis de la voluntad, donde decido llevar las consecuencias de las ofensas cometidas. ¿Por qué? Porque siempre van a haber consecuencias. Si, por ejemplo, violaron a mi hija, ¿no? Yo no puedo remediar eso. Yo no puedo coger y volver el pasado atrás como coger un tubo de pasta dental, sacarle toda la pasta y después pretender recoger toda la pasta de vuelta. No puedo hacer eso, no puedo pretender que, bueno, ya eso pasó y ya ahora no hay consecuencia o lo tengo que borrar. De hecho, muchas muchachas que han sido violadas hasta han quedado embarazadas y han tenido después que asumir la responsabilidad de un niño que ni lo esperaron, ni fue deseado ni nada, pero que no quisieron abortarlo, han tenido, y la consecuencia está ahí. Entonces, perdonar es una crisis de la voluntad donde voy a perdonar, voy a dejar al ofensor libre, incluso no para beneficiarlo a él, sino para beneficiarme yo, porque si no lo dejo libre me voy a quedar atada a él, sea quien sea. Puede ser alguien en la familia, pueden ser los padres, pueden ser amigos en la escuela, pueden ser, en gente en la sociedad. Hay una cosa que he visto en el caso del perdón, ¿a quiénes debemos perdonar? Lo primero que debemos hacer es pedirle a Dios en oración que Él nos traiga a la mente todo el dolor que está allí no resuelto dentro de nosotros, para que nos muestre a qué persona debemos perdonar, porque Dios ha tenido misericordia con nosotros, nosotros debemos perdonar a otros. Y cuando pedimos al Señor, debemos tener un papel y un lápiz, ir anotando todo lo que Dios nos vaya recordando, todas las personas. Entonces, usualmente
Dios nos va a mostrar personas que nos ofendieron, que ponemos en la lista, o sea, terceras personas. Pero la persona que más pasamos por alto en el asunto esa la voy a dejar por último, la persona que más trabajo nos cuesta perdonar es a nosotros mismos. O sea, tenemos las personas que nos han ofendido, pero a veces nosotros mismos le hemos hecho algo a alguien o nos hemos dañado a nosotros mismos a causa de decisiones malas que hemos tomado y tenemos resentimiento contra nosotros mismos. Cada vez que pensamos, intentamos hacer algo para el Señor, vienen de repente, se nos bombardea Satanás la mente con esos pensamientos. Ay, no te acuerdas lo que hiciste, no te acuerdas en que te mezclaste, no te acuerdas ya que haya sido a otra persona o que nos dañamos a nosotros mismos. Y eso hace que tengamos amargura contra nosotros mismos. Incluso el enemigo se aprovecha y te pone allí pensamientos de que eres feo, de que eres fea, te hace que te sientas tú misma repugnante o tú mismo repugnante. Entonces decimos que la persona que más trabajo nos cuesta perdonar es a nosotros mismos, porque por nuestro sentido de justicia empezamos a decir, pero ¿cómo pude ser eso? Si ustedes nunca se han enfrentado a tratar de ayudar a una persona en el perdón, a lo mejor no se han percatado, pero perdonan a otros con mucha más facilidad, pero cuando llegan a ellos mismos dicen, pero ¿cómo pude hacer eso? Señor, perdóname. Sí, la persona está pidiendo otra vez perdón a Dios, pero no se está perdonando ella. Hay algo dentro que le dice, pero yo no podía haber hecho eso, y mucho más si la persona es cristiana, porque supuestamente es una persona que conoce, que tiene la Biblia, y que dice, no, yo nunca debía haber hecho eso. Ahora, una persona que nosotros generalmente pasamos por alto en el perdón es Dios. ¿Por qué? Porque Dios no se equivoca. Pero la verdad es que muchos de nosotros tienen pensamientos allí contra Dios, algún tipo de amargura. Lo que a veces nos cuesta trabajo reconocerlo, incluso nos da miedo admitir que tengamos algún tipo de enojo contra Dios. Porque ya, y más si somos cristianos, nos choca un poco la teología, porque se nos dice que Dios es santo, que es verdad, que nunca se equivoca, que nunca quiere lo malo. Nosotros empezamos a ¿cómo decir? No queremos enfrentarnos a la verdad, y acuérdense lo que les dije el domingo, que la verdad es la que nos libera. No queremos admitir dentro de nosotros la verdad de que tenemos algún tipo de resentimiento hacia Dios. Y entonces, por esa razón, pasamos a Dios por alto. En cualquier tipo de conflicto que nosotros tenemos, debemos, como una forma de terapia profiláctica, para no albergar, no quedarnos atados, siempre que tengamos un conflicto, debemos venir delante de Dios y decirle, Señor, muéstrame las personas que debo perdonar. Casi siempre Dios está allí. Y yo contaba en una reflexión que le envié al pastor a los pastores cuando estaba en Suecia, yo tuve hubo un joven que vino a verme y me contó el drama de su vida, que cuando era niño, la madre, era pequeño, la madre lo manda a una encomienda acompañado de un primo, y eso era una zona rural, y allí en cierto bosque el primo lo abusó sexualmente. Y pasaron los años
Este joven creció, era maestro de niños en la escuela dominical y él me contó su historia. Y cuando llegamos al paso del perdón, me di cuenta que él tenía amargura hacia Dios. Y como yo no suelo decirle a la persona, tú tienes amargura contra Dios, yo quiero que Dios mismo se lo revele. Y yo le dije, bueno, le hice una pregunta que al momento él se percató y empezó a llorar y dijo, ¿dónde estaba Dios? ¿Dónde tú estabas cuando eso ocurría? ¿Por qué tú permitiste eso? Fue una injusticia. Y lloraba como un niño pequeñito. Eso estaba escondido ahí dentro. Siempre por eso debemos explorar. Señor, muéstranos todas las personas que debemos perdonar, que yo debo perdonar. Y Dios nos muestra incluso si tenemos que perdonarnos a nosotros mismos y si tenemos que perdonar a Dios. Y aquí quiero ser un poco cuidadosa porque no es que Dios se equivoque, lo vuelvo a reiterar. Él es santo. Sino es porque a veces nosotros tenemos expectativas de Dios falsas. Y si Dios no cumple esas expectativas, entonces nosotros nos quedamos allí atorados emocionalmente. No sé si, no quiero tanto profundizar, porque bueno, a lo mejor no sé. ¿Hasta qué hora ustedes acostumbran? Bueno, yo lo que sí les quiero decir es, si en el tiempo que yo voy a estar aquí, porque bueno, después me voy, alguien se quiere acercar y quiere explorar y de alguna manera si hay sentido aquí, si conversar, si de alguna manera aquí alguien se ha sentido identificado en gran medida o en menos medida con algo de lo que he hablado y quisiera acercarse, lo puede hacer, porque se me hace un poco difícil, como hay diferentes edades, profundizar, porque algunos se pueden tender a aburrir. Y yo lo que quisiera que estén conscientes, ¿no?, de que, como yo les decía, que la liberación, en el caso del perdón, del dolor emocional, de un hecho específico, de personas a las que hemos quedado atadas, eso puede ocurrir en un momento, no hay que esperar años para eso, ¿entiendes? Y si una persona se libera, se lo digo porque muchos están esperando a que vengan super ungidos que los liberen. Y yo vuelvo a enfatizar lo mismo, lo que nos libera es la verdad. Por eso, si alguno quiere así a solas contar algo y quedar seguro y bien cerciorado, yo he recibido un dolor emocional y eso todavía a veces lo recuerdo, eso a veces todavía me duele, pero quiero quedar libre de eso para que no me controle y para que en otro momento no salga, ¿no? Pues lo pueden hacer con libertad, porque yo creo que va a ser muy difícil para algunos seguir oyendo mucho más rato. Pero casi siempre cuando las personas están tratando de perdonar empiezan a decir, oh Dios, ayúdame a perdonar, ya Él te está ayudando. Difícil. Yo tengo ya experiencia de que en estos temas
siempre empieza una inquietud. Los niños empiezan, si hay niñitos, todos empiezan, es más, hasta los adultos se ponen inquietos. Y yo de por sí se me hace difícil cuando hay diferentes grupos, niños, pero yo sé que hay personas que están muy interesadas, que a los que se les puede dar alimento sólido, bien profundo, y yo hoy me he quedado a un nivel muy superficial, muy elemental, y no puedo profundizar como yo quisiera. Quizás en una reunión. Sí, con buscar algunas reuniones que sean un poco más, porque si no, por ejemplo, los que están para recibir más alimento más sólido, si voy a cuestiones muy elementales se aburren. Y aquellos que, por ejemplo, como los más jovencitos, me oyen entonces hablar de cosas un tanto profundas, también se aburren, entonces se crea un ambiente así de inquietud. Pero de todos modos, para mí ha sido un placer compartir con ustedes, a lo mejor no tanto para algunos de ustedes, pero sí estoy a la disposición, y si alguno quiere después acercarse, lo puede hacer. De todos modos, yo escogí este tema del perdón hoy porque por experiencia yo sé que en las iglesias es una de las cosas que más daña. Y si yo les puedo hablar de, por ejemplo, de algunos ciertos verdugos que pueden estar torturando y uno ni siquiera saber que esa es la causa. Yo recuerdo, por ejemplo, yo recuerdo por lo menos 2 personas, una joven que estaba casada, bueno, de 30 años, estaba casada y ella me empezó a contar su problema cuando empezó a sospechar que era espiritual. Y lo que a ella le ocurría, fíjense que no parece nada que tenga que ver con el perdón. A ella le ocurría que se sentaba a comer, se le empezaba a tragar la comida aquí, a atragantar, no le pasaba, y entonces hacía como unos cuadros como si se fuera a asfixiar, y llegó al punto de que no quería comer estando sola y no sabía la causa. Iba al médico, el médico decía, no, tú tienes bien, no tienes ningún problema de vías digestivas, no tienes ningún problema y tienes una buena capacidad aquí, no hay ningún tumor. Y había otro caso y en el caso de ella fue que no se había perdonado a sí mismo, ni había perdonado al esposo, porque el esposo la introdujo en la pornografía. Desde el mismo principio de su relación con él la introdujo en la pornografía. Y después ella no podía tener relaciones sexuales normales con su esposo. En la intimidad no podían tener relaciones normales a causa de esto, porque la pornografía, y jóvenes, aquí no hay tantos jóvenes varones, pero la pornografía es algo que se queda de una manera tremenda en la mente y cuesta trabajo desligarse de esos cuadros. Y hasta tal punto fue así. Después yo es mejor después. Dios me ha mostrado hoy que es mejor después aparte, porque para ejemplificarles no me siento así tan en libertad para hacerlo. A veces son cosas muy duras, muy fuertes. Entonces he tenido, sí, una especie de lucha para compartir. Pero había también el caso de otra chica que tenía que perdonar a su papá, y su papá incluso ya estaba muerto, y ella lo que le ocurría era que vomitaba flema, mucha flema, llegaba incluso a llenar medio balde de flema durante el día. Y también era un asunto de perdón, los médicos decían lo mismo, no tienes nada. Y en el tiempo de consejería el Señor mostró lo que le pasaba. No todos tienen una situación tan dramática, pero pueden tener ciertos tipos de
de lucha. Por ejemplo, cuando llegan a la iglesia y se sientan allí, empiezan a venir pensamientos a su mente, empiezan a ser bombardeados para que no puedan atender al mensaje, a veces con pensamientos inmorales. Van a leer la Biblia, no se pueden concentrar, si van a orar no se pueden concentrar, tienen una gran lucha dentro de la mente. Y bueno, muchas veces las personas no saben dónde viene y puede tener su origen en eso. Algunos que tratan de servir en el ministerio, en cuanto tratan de hacer algo para el Señor, le empiezan a venir pensamientos a la mente y a sentirse de que no sirven, de que están sucios, de que hay algo. Y es muy difícil en el mundo actual, por ejemplo, tanto hembras como varones, personas que no se hayan mezclado en algún tipo de pecado, ¿no? Y después el enemigo aprovecha eso. Y sobre todo si no nos hemos perdonado a nosotros mismos, se nos puede hacer extremadamente difícil, extremadamente insoportable, hasta incluso llegarnos a enfermar, como en algunos casos yo he tratado personas he tenido que tratar con algunas personas que hasta han estado ingresadas en el hospital psiquiátrico. Y si yo diría, ¿cuál es una de las causas de mayor derrota dentro del pueblo de Dios? Es la falta de perdón. Bueno, espero que no les haya cansado mucho. Gracias. Bien, creo conveniente lo que ha dicho la hermana, dado que esos tipos de verdugos son, todos sabemos, el mundo espiritual, cómo funciona. Te atormentan, te atan. Entonces creo conveniente quizás en una reunión especial para los obreros y los líderes, vamos, que estamos aquí en primera plana, hacer una reunión especial y vamos a hacer una invitación para todos aquellos que quieran. Aparte de esta reunión que se haga para todos aquellos, no, déjalo un poquito más como despedida. Si algún hermano personalmente, quizás ahora no, ella va a estar, la hermana, hasta el día 4 de septiembre, queda tiempo. Pero a veces pasa que vamos dejándolo para el último. Bueno, la próxima semana, y a lo mejor hay una inquietud. La hermana solamente es una conversación y el Señor ministra liberación. Y yo cuando me dijo, dice, la liberación es instantánea, la madurez no. La madurez del cristiano requiere tiempo, es un proceso. Pero la liberación no tiene que venir, como ha dicho el ungido, no sé, ponle el nombre que quiera. Porque a veces hemos pensado que la liberación viene a través de una persona. Sí, Dios usa personas, pero la liberación es instantánea siempre y cuando tú vengas a decir la verdad. Porque la única forma de que Dios libere es cuando la verdad te libera, es Cristo, cuando tú eres sincero. A Dios no podemos ir tapándole esta puerta. Si tienes, y esto es ninguna causa de... Nadie se tiene que sentir avergonzado ni mal. Dios manda estos instrumentos, estas hermanas o estos ministerios para que la iglesia se active para funcionar. Como ha dicho, a veces en la iglesia llevamos esas pesas. Y anoche me puse esas pesas que eran 2 kilos en cada. Y andaba y me costaba andar. Son para hacer gimnasia, ustedes saben, ¿no? Ella hace mucha... Y cuando andaba digo, wow, y correr me costaba. Y Dios me habló y le dije, Dios, hermano, esto es el versículo que dice, despojaos de todo peso que os asedia. Y a veces vemos cristianos que quieren avanzar, quieren crecer, quieren madurar, quieren servir a Dios y no pueden porque están atados y hay muchas ataduras y hay mucho peso. Y Dios quiere traer libertad al cautivo. No estoy diciendo que estemos
endemoniado, ni mucho menos. No, el cristiano no puede estar endemoniado si es cristiano. Pero sí que estamos influenciados, y corrígeme, hermana, corrígeme si digo algo que no, sí estamos influenciados, y mucha influencia continuamente por esos verdugos que están ahí machacándonos. Dejo abierto esto, y si ahora no se puede, pues la hermana podría subir incluso a casa, ¿verdad? También podrías ir a una casa que diga, hermana, la invitas. Hermana, te invito este día a comer a casa, quiero tener un tiempo contigo. Ella come de todo, ya se está acostumbrando, y en la comida pues dice, mira, hermana, me inquietó aquella palabra, ¿y usted qué dice? Yo tengo este sentir. ¿Usted cree que...? Y la hermana gustosamente va a tener un tiempo, no va en plan, ustedes la conocen poquito, pero es una mujer sencilla, humilde, y que ella tiene un saco ahí de cosas que le han dicho, que cada vez que ministra coge el saco y lo tira, porque ella no puede llevar ese saco. Usted sabe las cosas que le habrán dicho a la gente, pero ella, quiero decir que con confianza, no lo personal, por muy, eso se queda ahí en el olvido, el Espíritu Santo viene y hace así, rompe las cadenas y dice, tanto tiempo aquí atado para esto y ahora resulta. Aprovechen el ministerio, hermano. Hay cosas que no se pueden decir desde el púlpito, porque hay diferentes niveles de madurez y diferentes niveles de edad. Pero a nivel personal, si tienes y quieres, hermana, quiero invitarte, ella va a entender que va a ser un tiempo. Llamas o me llamas, me dice, hermano, consígueme una cita. ¿Sí o no? Está abierta. Tiene hasta el día 4. Todos los días podría estar haciendo una visita. Así es que con libertad. Nosotros estamos siendo muy bendecidos. Bien, pues nada más. Yo lo dejo ahí y vamos a cantar una canción para glorificar a Dios.